Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas, donde leyendas, historias y el misterio campan a sus anchas. Tras el estreno de Nosferatu en los cines, me apetecía hablar del personaje Conde Orlok, el personaje vampírico que sentó un precedente en el cine. Como ya sabéis, me gusta hablar de personajes tétricos y oscuros, tanto del folclore como de la literatura, como del cine, como de los videojuegos, como del anime, etc. En este caso, el Conde Orlok no solo es un personaje del cine, sino que está también relacionado en cierta medida con la literatura y con el folclore. Así que esto en cierta medida pues lo hace más interesante. Si os gusta el vídeo, dad un me gusta, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, indudablemente suscribiros. El Conde Orlok, también conocido como Graf Orlok, es un personaje ficticio, siendo una reinterpretación realizada por Friedrich Wilhelm Murnau del personaje original de Bram Stoker, el Conde Drácula, así como de la imagen tradicional del vampiro en el folclore eslavo, siendo así el primer rostro vampírico que apareció en la gran pantalla y marcando un precedente absoluto en el imaginario colectivo. El nombre de Orlok está relacionado fonéticamente con la palabra húngara Ordog, que significa diablo, así como con la palabra eslovaca Brolok, que significa vampiro u hombre lobo. Por otra parte, el término Nosferatu, sin embargo, utilizado a menudo a lo largo de la película, no en un sentido genérico, sino como un nombre propio, en referencia a Orlok, deriva por un lado del rumano actual Nosferat, siendo la U final una adición falsa, por el otro del término griego Nososforos, que significa portador de la peste, algo muy relacionado con la película de 1922. El film Nosferatu, una sinfonía del horror del año 1922, es una adaptación no autorizada y no oficial de la novela Drácula, teniendo por una parte un remake llamado Nosferatu, el vampiro de la noche, creada en 1979, y por otra la película Nosferatu, filmada en 2024, donde se mantienen los nombres de la película de 1922 de los personajes basados en la novela. También existe la película llamada La sombra del vampiro, que relata la historia ficticia del rodaje de Nosferatu de 1922 con rasgos de humor negro. El actor Max Schreck interpreta al Conde Orlok en la película muda Nosferatu, una sinfonía del horror, mientras que el actor Klaus Kinski interpreta al personaje en la película de 1979 y el actor Bill Skarsgård interpreta al Conde Orlok en la película de Nosferatu de 2024. A petición del productor de cine Alvin Grau, en 1921, Murnau decidió adaptar para la pantalla la novela Drácula de Bram Stoker, publicada en 1987, pero el productor se negó a pagar los derechos de autor y pidió al guionista Henrik Galeen que cambiara los nombres de los personajes y de varios elementos, lo que posteriormente no evitaría las acciones legales por parte de la viuda de Stoker, Florence Balcome, que tras darse cuenta de que era una adaptación no permitida, denunció por infracción de los derechos de autor. Las copias de las películas tuvieron que ser destruidas, aunque algunas sobrevivieran, y esto posteriormente llevó a la quiebra de la productora Prana Film. De esta manera, en la versión alemana, el Conde Drácula se convertiría en Conde Orlok, interpretado por el actor Max Schreck para la película Nosferatu, una sinfonía del horror del año 1922. El personaje debe mucho al arquitecto Alvin Grau, coproductor y responsable de los decorados y el vestuario, inspirado él mismo en los cuadros de Hugo Steiner Prague, ilustrador de la novela El Golem de Gustav Meyrink. El personaje era pálido, con un cuerpo cadavérico, maloliente, calvo, con largos dedos de uñas filiformes, orejas puntiagudas y afilados incisivos en lugar de caninos. Orlok se diferencia tanto física como psicológicamente con el vampiro literario del siglo XIX, aunque a diferencia de lo que sucedía con el vampiro literario, el aspecto deforme haría que lo emparentaría con el folclore tradicional de los muertos vivientes. En su primera adaptación, este personaje se presenta como una criatura repulsiva y mortal, si bien infundía miedo y horror. También estaba dotado de un considerable encanto y era atrayente. El aspecto siniestro del Conde Orlok también queda subrayado por su forma de moverse. En vez de caminar de forma normal, se desliza de una habitación a otra. Camina como si sus pies no estuvieran en el suelo, sino como si flotase en el aire. Por otra parte, la sombra de Orlok da al personaje un aura de terror y de poder. Orlok es el modelo principal usado para definir el estilo de vampiro ficticio que a menudo es apodado Nosferatu, a raíz de la película. Si bien comparado
comparado con el conde Drácula, Orlok no posee ni el encanto aristocrático, refinado ni atractivo de su predecesor. Totalmente repulsivo en apariencia, se asemeja tanto a una rata como a una araña y es mucho más similar a las imágenes primigenias del folclore histórico de vampiros, donde eran descritos como cadáveres andantes incluidos por una presencia demoníaca. Además, la mordedura de Drácula transforma a sus víctimas en vampiros, mientras que Orlok mata a la mayoría de sus presas. Duerme en suelo sin consagrar, infectado con la muerte negra, y es capaz de traer la peste y la enfermedad con él. Durante la película, Orlok es seguido a todos lados por ratas, que tradicionalmente llevan la temida peste negra, representando así que es un ser que igualmente trae la enfermedad. Además, su objeto de deseo amoroso no será Mina, como en el libro, sino Ellen, que también contiene algunas diferencias con respecto al original. Lo que no cambia es la forma en la que se introduce al personaje del conde, cuando un joven Uther, en vez de Harker, se dirige a su castillo en Transilvania para vender una propiedad inmobiliaria y se verá a merced de las garras de este misterioso ser que se alimenta de sangre. Además, a Murnau no le interesó parte de la parafernalia relacionada con el cristianismo que podía acabar con el vampiro, como es el caso de los crucifijos, el agua bendita o los ajos, y tampoco dio importancia a que el monstruo pudiera o no reflejar su imagen en un espejo. Orlok es famoso por ser el primer vampiro en la historia en ser destruido por la luz solar, ya que hasta por aquel entonces, en el folclore anterior, a los vampiros les incomodaba la luz solar, pero podían sobrevivir a su exposición tranquilamente. Tampoco hay rastro de Val Helsing, el científico destinado a terminar con la vida del monstruo. En este caso, la llave para acabar con su existencia la tiene una mujer de corazón puro dispuesta a sacrificarse. En Nosferatu, el vampiro de la noche, el conde Orlok es un vampiro de Transilvania y parece ser el amo de muchas criaturas de pesadilla, incluyendo un hombre lobo, nacido quizás en 1443, que según la historia fue el año de nacimiento del primer Nosferatu, probablemente en referencia a Orlok. Es llamado localmente con el sobrenombre de Nosferatu, un cadáver viviente también conocido como el pájaro de la muerte, que realiza festines con sangre de seres humanos vivos. El conde Orlok habita solo en un vasto castillo escondido entre las cumbres escarpadas en un rincón perdido de los montes Cárpatos. El castillo está envuelto en sombras y se encuentra muy descuidado, lo que da una apariencia siniestra. Su experiencia es conocida por los habitantes de la región y se supone que ha viajado ocasionalmente a lo largo de su dilatada vida. Su presencia en la ciudad suele ir acompañada de plagas y calamidades. Los campesinos locales viven aterrorizados por Orlok y no se aventuran a salir al anochecer, pues saben que es el momento en el que el vampiro está activo. Espero que hayáis disfrutado. ¿Qué os ha parecido este personaje? ¿Realmente os parece tan tenebroso, tan terrible, tan diferente al conde Drácula que solemos tener en mente? Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis comentar lo que creáis oportuno sobre este personaje y espero veros en el siguiente vídeo. Muchas gracias por haber visto este vídeo y hasta la próxima.